Hola mis hermanos, ¿cómo están? Ya estamos próximos a terminar nuestra preparación para la reunión. En esta ocasión pues vamos a prepararnos junto con ustedes lo que sería nuestro estudio del libro de congregación. Así que dirígete a la semana del 11 al 17 de marzo y empezamos entonces nuestra preparación iniciando un nuevo capítulo. El capítulo que estaremos analizando es el capítulo número 7 y vamos a hablar de un personaje, Felipe el Evangelizador, como lo llamaba la Biblia. Muy bien, pues ¿qué te parece si empezamos entonces con lo que sería el párrafo número 1 al 2 y la pregunta: ¿qué pasó cuando los enemigos del pueblo de Dios trataron de frenar la obra del reino? El párrafo 1 dice: acababa de desatarse una ola de cruel persecución. Saulo comienza a atacar ferozmente, con una crueldad salvaje y despiadada, a la congregación recién formada. Los discípulos salen huyendo de Jerusalén, y podría parecer que Saulo conseguirá acabar con el cristianismo. Sin embargo, todo esto tiene un efecto inesperado. Veamos lo que sucedió. Al poco tiempo, los que salen de Jerusalén ya estaban declarando las buenas noticias de la palabra en las tierras a las que han huido. Imagínese, lejos de frenar la obra del reino, la persecución contribuye a extenderla, y los enemigos les sale mal la jugada. Al esparcir a los discípulos, lo único que consiguen es que el mensaje llegue todavía más lejos. Como veremos, en la actualidad han pasado cosas muy parecidas. Pregunta entonces del párrafo número 1 y 2. ¿Qué pasó cuando los enemigos del pueblo de Dios trataron de frenar la obra del reino? Cuando los enemigos del pueblo de Dios intentaron frenar la obra del reino a través de la persecución, en lugar de detenerla, ésta se expandió aún más. Los discípulos se dispersaron por diferentes regiones, llevando consigo el mensaje de las buenas noticias. Párrafo número 3. Subtema: los que habían sido esparcidos. ¿Quién era Felipe? Era una de las preguntas. La parte B: ¿por qué la mayoría de la gente de Samaria no había oído el mensaje del reino? ¿Y qué había predicho Jesús acerca de Samaria? Leamos lo que dice el párrafo 3. Uno de los que habían sido esparcidos, Felipe, se dirigió a la ciudad de Samaria. Allí la mayoría de la gente no había oído el mensaje del reino, ya que Jesús les había ordenado a los apóstoles: no entren en ninguna ciudad de Samaria, más bien vayan, vez tras vez, a buscar a las ovejas perdidas de la nación de Israel. Sin embargo, Jesús sabía que más tarde Samaria recibiría un testimonio completo, porque antes de subir al cielo había predicho: serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta la parte más distante, más lejana de la tierra. Preguntas entonces del párrafo 3. ¿Quién era Felipe? Felipe era uno de los discípulos que fueron esparcidos debido a la persecución contra los seguidores de Jesús. Se destacó como un evangelizador ejemplar a llevar el mensaje de las buenas noticias a lugares que no era comúnmente predicado, como la ciudad de Samaria, y a través de su valentía y dedicación, Felipe demostró ser un fiel seguidor de Jesucristo y un instrumento clave para la expansión del reino. Respuesta de la parte B: ¿por qué la mayoría de la gente de Samaria no había oído el mensaje del reino? ¿Qué había predicho Jesús acerca de Samaria? La mayoría de la gente de Samaria pues no había oído el mensaje del reino, porque en un principio Jesús había instruido a sus apóstoles a no entrar en Samaria, sino a buscar a las ovejas perdidas de la nación de Israel. Sin embargo, Jesús también predijo que Samaria recibiría un testimonio completo, ya que dijo que sus seguidores serían testigos en Jerusalén,
en toda Judea, Samaria y hasta la parte más lejana de la tierra. Pregunta número 4. ¿Cómo reaccionaron los samaritanos cuando Felipe les predicó y cuál pudo ser un motivo? Felipe vio que en Samaria los campos estaban blancos, listos para la cosecha. Para sus habitantes recibir el mensaje fue como respirar aire fresco. Y es fácil entender por qué. Recordemos que los judíos no se relacionaban con los samaritanos y muchos hasta los despreciaban. Además, los fariseos eran muy cerrados y estaban llenos de prejuicios. Pero Felipe era muy diferente. Les predicó con ganas las buenas noticias a todos por igual, sin hacer distinción de clase. Con razón todos en la multitud prestaban mucha atención a lo que decía Felipe. Pregunta entonces del párrafo 4, ¿cómo reaccionaron los samaritanos cuando Felipe les predicó y cuál pudo ser el motivo? Cuando Felipe les predicó a los samaritanos, estos reaccionaron de manera receptiva y positiva. Es probable que su actitud favorable se debiera a la apertura y la falta de prejuicios de Felipe al predicarle las buenas noticias del reino. A diferencia de otros judíos que despreciaban a los samaritanos, Felipe les habló con entusiasmo y sin hacer distinción de clases, lo cual generó un impacto significativo en ellos. La actitud inclusiva y amorosa de Felipe hacia los samaritanos contribuyó a que éstos prestaran mucha atención a su mensaje y lo recibieran con agrado. Párrafos 5 al 7. Cuente alguna experiencia que demuestre que la persecución ha contribuido a que el mensaje llegue a más lugares. Párrafo 5 dice, igual que en el siglo I, la persecución tampoco ha logrado detener la predicación en nuestros días. De hecho, cada vez que los enemigos obligan a los cristianos a trasladarse, sea a una prisión o a otra región del país, lo único que consiguen es que el mensaje llegue a más lugares. Por ejemplo, durante la Segunda Guerra Mundial los testigos siguieron predicando hasta en los campos de concentración. Un judío que nació allí, la verdad dijo, el valor de los presos que eran testigos de Jehová me convenció de que sus creencias se basaban en las Escrituras, de modo que me hice testigo. Párrafo 6. A veces hasta los mismos perseguidores escuchan el mensaje y lo aceptan. Este fue el caso del oficial de la SS del campo de concentración de Gusen. Él aceptó estudiar la Biblia con un testigo llamado Franz Desch, quien había sido trasladado allí. Años más tarde, Franz se reencontró en una asamblea con aquel oficial, pero ahora él también era un publicador de las buenas noticias. ¡Qué alegría se llevaron los dos! Algo parecido en el párrafo 7 ocurre cuando los cristianos huyen a otro país por culpa de la persecución. Por ejemplo, en la década de 1970, Mozambique recibió un magnífico testimonio cuando los hermanos no tuvieron más remedio que huir de Malawi. La predicación no se detuvo ni siquiera cuando empezaron a perseguir a los testigos en Mozambique. Un hermano, Francisco Coana, recuerda: es cierto que algunos de nosotros nos detuvieron varias veces por predicar, pero ver que muchos respondían al mensaje del reino nos dio la seguridad de que Dios estaba de nuestro lado, tal como apoyó a los cristianos del siglo I. Pregunta entonces del párrafo 5 al 7. Cuente alguna experiencia que demuestre que la persecución ha contribuido a que el mensaje llegue a más lugares. Bueno, durante la Segunda Guerra Mundial, a pesar de la persecución y las adversidades, los testigos de Jehová continuaron predicando incluso en los campos de concentración. Esta valentía y determinación llevó a que incluso en esos lugares tan hostiles, personas como un judío que conoció la verdad a través de los testigos en el campo de concentración se convirtiera y adoptara esas creencias basadas en las Escrituras. Otro comentario: además, en situaciones de persecución donde los cristianos son obligados a trasladarse a otras regiones del país,
el mensaje del reino se expande a nuevos lugares. Un ejemplo de esto es cuando muchos hermanos tuvieron que huir a Malawi en Mozambique en la década de 1970, lo que resultó en un magnífico testimonio en ese nuevo territorio a pesar de las persecuciones. Último párrafo, párrafo número 8. Dice la pregunta: ¿qué efecto ha tenido en la predicación los cambios políticos y económicos? Claro, si el cristianismo ha llegado y sigue llegando a tantos países, no es solo por la persecución. En las últimas décadas muchas personas se han mudado a países debido a los cambios políticos y económicos, a las guerras o la pobreza, y allí han podido escuchar el mensaje y estudiar la Biblia. Con la llegada de tantos refugiados ha surgido la necesidad de predicar en muchos idiomas. Pero, ¿qué hay de cada uno de nosotros? ¿Nos esforzamos por dar testimonio a gente de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas que hay en nuestro territorio? Comentario entonces del párrafo número 8. ¿Qué efecto ha tenido en la predicación los cambios políticos y económicos? Bueno, los cambios políticos y económicos han tenido un impacto significativo en la predicación del mensaje del reino. En las últimas décadas, debido a factores como migrantes causadas por conflictos políticos, guerras, pobreza o cambios económicos, muchas personas se han trasladado a diferentes países donde han tenido la oportunidad de estudiar la Biblia. Esta movilidad ha generado la necesidad de predicar en múltiples idiomas para alcanzar a estas nuevas poblaciones. Muy bien, con esto pues terminamos lo que sería nuestra sección de estudio del libro de congregación. Espero que estas ideas te puedan servir para que puedas participar. Gracias por estar conmigo en la preparación de esta nueva reunión. Cuídate mucho y nos vemos en una próxima ocasión.